Bien, la distribución de Poisson es otro tipo de función de distribución de variable aleatoria discreta. Esas cosas márquenla porque nosotros en total vamos a ver 4 funciones de distribución, 2 de discreta, 2 de continua, de variable aleatoria. Esta es otra de las variables aleatorias discretas, entonces cuando tengan que resolver algún ejercicio de los que se resuelvan con distribución de Poisson, es sencillo porque uno ya sabe que la función de distribución que tiene que utilizar es la de Poisson. Pero en el parcial ustedes no van a saber qué función de distribución es la que tienen que utilizar, porque puede ser cualquiera de las 4, pero una característica que notarán al momento de decidir por cuál distribución utilizar es que es si es discreta o es continua la variable que en estudio. Si es discreta, puede ser binomial o puede ser Poisson. Si era binomial, tenía ciertas características, después las repasaremos, y si es de Poisson, lo que nosotros tenemos que entender es que la variable aleatoria discreta está distribuida a lo largo de lo que dice acá como un continuo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos nosotros por un continuo? Esa función de distribución está distribuida a través de un tiempo o un espacio. El tiempo es continuo y el espacio refiriéndonos a superficies, también son continuos. Y lo que, bueno, además de que dice el número de éxito en distintas proporciones son independientes cada uno de sus casos, la probabilidad en cada uno de esos puntos se mantiene constantes. Después voy a poner ejemplos si se va a entender algo mejor. Esto es algo que está mal dentro del módulo, que dice que la probabilidad de 0 es igual a 1, la probabilidad de distribución de Poisson en 0 es igual a 0. Está mal en el módulo. Lo que vamos a tener que recordar para calcular esta función de distribución de Poisson son estos parámetros, lambda, t mayúscula y k la cantidad de veces que se va a repetir un intervalo. A ver, para poner un ejemplo simple, supónganse que yo soy un médico, que estoy en mi consultorio, y el dato que tengo es que yo espero recibir todos los días 5 pacientes en mi consultorio. Yo tengo la esperanza, acuérdense la diferencia entre esperanza y promedio. El promedio se realiza una vez que yo hago una observación, obtengo los datos y puedo calcular el promedio, una observación o hago una encuesta. La esperanza es antes de que ocurran los sucesos. Es decir, yo espero que pase tal cosa, pero no hice la prueba. Yo espero, a partir de otras pruebas que se han hecho anteriormente en otros lados, yo espero que mi resultado sea tal. Por ejemplo, la esperanza de obtener una cara al tirar una moneda, yo sé que es del 50% o de un medio. ¿Por qué? Porque sé que otros han realizado esos experimentos y han tenido esos resultados. Yo espero antes de hacer el experimento. Entonces, supónganse que yo soy un médico que tiene su consultorio y espero atender 5 pacientes por día. Entonces, las preguntas que van a surgir en este caso son, bueno, ¿por qué estamos ante una función de distribución de Poisson? Porque lo que estamos estudiando son pacientes. Y esos pacientes ingresan a mi consultorio durante un día, supónganse. Entonces, los pacientes, variable aleatoria discreta, en una determinada cantidad de tiempo, los días, variable continua. Bien, repito, soy un médico, tiene su consultorio, espero atender 5 pacientes por día. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana atienda 4 pacientes? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana atienda 7 pacientes? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana atienda, o en 2 días seguidos atienda 8 pacientes? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿O el ejercicio cómo sería? Entonces, sin hacer cálculos, sin tener una noción certera de cómo se realiza esto, si yo soy un médico que espero atender 5 pacientes por día, ¿cuál es la probabilidad de atender 20 pacientes por día? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál será aproximadamente esa probabilidad, intuitivamente? ¿Cuántos pacientes entran en el día? Por día yo atiendo 5. Yo espero atender 5 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de atender 20 mañana? Intuitivamente, ¿eh?
No lo pueden calcular todavía. 12,5 más o menos, por ahí. Bueno, 0,4. 4 veces más que la de 5. sí, pero sin cálculos, intuitivamente. Voy de vuelta. Otro ejemplo. Yo espero atender 5 pacientes por día. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana atienda a 6 pacientes? Cerca del 50%, más o Cerca menos. del 50%, perfecto. Si lo que yo espero es 5 pacientes en un día, atender 6 es muy cercano a mi esperanza. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que mañana atienda a 20 pacientes? 25%. No, ya sería una probabilidad muy cercana al cero. No podemos calcularla todavía, pero si mi esperanza es que yo atiendo 5 pacientes por día y eso está rondando el 50%, los 5 pacientes uno lo puede pensar como que la probabilidad de que, les pregunto otra cosa, si mañana yo atiendo 5 pacientes por día, la probabilidad de que mañana atienda 5 pacientes va a ser cercana al 50%. Entonces, estamos hablando de intuitivamente. 20 pacientes es muy poco probable que yo atienda, si normalmente atiendo 5, es muy poco probable que atienda 20, por lo tanto va a ser una probabilidad muy cercana al cero. Lo mismo que si yo pienso en que mañana no atienda pacientes, por ejemplo, también va a ser una probabilidad muy cercana al cero. Bueno, para ir entendiendo un poco cómo se distribuye esta función de distribución, el valor esperado es el valor que está más cercano al 50% de las probabilidades. Y los valores que se alejen de ese valor esperado van a tender más a cero. Los valores que estén más cerca de ese valor esperado son los que tenderán al 50%. Eso como para que ustedes cuando resuelvan los ejercicios intuitivamente ya predispongan a algún tipo de resultado. Pero bueno, ahora vamos a seguir y vamos a ver bien cómo es que pasa. Entonces, ¿quién sería, en este caso, lambda, la intensidad? Él dice la cantidad media de eventos, o sea, la esperanza. En el caso que yo le decía que era el médico que atendía 5 pacientes por día, lambda sería igual a 5. T, la longitud de intervalo continuo que va a estudiarse. Bueno, yo estoy hablando de que normalmente, esto es muy importante. Cuando veamos la fórmula, van a ver que no se utiliza lambda, sino que se utiliza otra letra. La letra que se utiliza es la letra griega mu. Esta es la fórmula, se las anticipo, no se asusten. La letra lambda representa el dato de la esperanza que a mí me dan. Por ejemplo, en el caso médico que atiende 5 pacientes por día, el lambda sería 5. Si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de atender 3 pacientes en 2 días, el t, la longitud de tiempo que va a estudiarse, sería 2. Pero a mí me presentaron lambda con respecto a la esperanza a atender pacientes en un día. Entonces, cuando yo vaya a hacer los cálculos, no los tengo que hacer por un día, sino los tengo que hacer por 2 días, porque la longitud de intervalo de tiempo que va a estudiarse es de 2. Por lo tanto, veremos después que ese mu, que es el que va en la fórmula, es igual a lambda por t. En mi caso, yo soy un médico que atiende normalmente 5 pacientes por día y me preguntan cuál es la probabilidad de atender 3 pacientes en 2 días, yo tendré que utilizar la fórmula colocando que lambda vale 5 y que t vale 2. Por lo tanto, mi mu será de 10. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Tipo una regla de 3 simple, ¿sí? Con lambda, mu y t. Es muy común confundirse. Una cosa es el dato que me dan en un intervalo de tiempo o de distancia, un intervalo de tiempo de un espacio, y otra cosa es el dato que me están preguntando. No me lo van a preguntar, me pueden preguntar si en la misma longitud de tiempo o no. Si me lo preguntan en la misma longitud del tiempo, estoy utilizando el mismo valor de t, no tengo que hacer nada. Si me lo preguntan en otra longitud de tiempo, tengo que hacer este cálculo. Dígame si se entiende, si no buscamos más ejemplos.
No lo entendí muy bien, profe. ¿Lo puedo explicar otra vez? Bien. Normalmente a mí me van a dar un dato de una esperanza. Ese dato yo lo voy a representar con la variable lambda. En el ejemplo que yo había puesto del médico que atiende 5 pacientes por día, el lambda sería 5, sería la esperanza. Lo que pasa es que yo estoy diciendo 5 pacientes en un día. El enunciado del ejercicio me va a preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de atender 6 pacientes en 2 días. Entonces, mi lambda sigue siendo 5, pero t, que es la longitud de intervalo de tiempo donde voy a estudiar, porque me están preguntando la probabilidad por una longitud de tiempo distinta a la que yo conozco el valor esperado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es esta fórmula. Lambda, que era el valor que yo conocía esperado, por el tiempo t, que ahora no es un día, sino son 2 días. Entonces, en ese caso, mu me va a dar 5 por 2, 10. Yo voy a tener que utilizar el parámetro mu, no el parámetro lambda, porque la longitud de intervalo de tiempo es distinta, cómo me lo presentan, a cómo yo lo sé. Si no, ahora cuando veamos un ejemplo quizás se entienda un poco mejor. ¿Y K qué es? K es, por ejemplo, cuando yo le había dicho cuál es la probabilidad de atender 6 pacientes en 2 días. Bueno, acá sería 6, la cantidad de pacientes que yo quiero atender en tantos días. Ahora veamos un ejemplo y se va a entender mejor. Bien, antes lo que tenemos que definir es la fórmula de la función de distribución de Poisson. En este caso, si lo quieren seguir representándolo como estaba antes, K vendría a ser la X minúscula. Ustedes quieren, para entenderlo mejor leyendo el módulo, en vez de poner X acá en minúscula, pongan K, porque es lo que representaría. Entonces, la fórmula se define de la siguiente manera. La probabilidad de que la variable aleatoria X, que sigue una función de distribución de Poisson, tome el valor K, es igual a E a la menos mu. Mu, acuérdense que era la esperanza multiplicada por la intensidad de tiempo en la que me estaban preguntando, multiplicado por mu elevado a la k, dividido k factorial. Esto 0 no importa porque es si tomo otro valor. Lo interesante de la función de distribución de Poisson es que la esperanza coincide con mu, obviamente, y la varianza también coincide con mu. Entonces, si la pregunta más sencilla que les pueden preguntar, si la esperanza es calcular, si la esperanza de una función de distribución de Poisson es de 5, calcular la varianza es 5 también, o sea, no tiene mucha modificación. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es? E es el número E. E de Eduardo. O sea, ¿qué ¿No número conocen es? el número E? No. El número E es como el número pi, un número irracional. Si se fijan en la calculadora, una calculadora científica parecida a esta, cualquiera como esta, donde tienen logaritmo, el número de Euler, sí, Ignacio. Donde tienen esta tecla que es ln, de logaritmo natural, arriba está el número e. Es aproximadamente 2,781 y pico. Es un número irracional. Es como decirte pi elevado a tal valor. En vez de poner 3,14 sería 2,7, pero de todas maneras, en la calculadora está. No sé si lo ubicaron. Que no, porque lo van a tener que utilizar. Bien, voy a un ejemplo y después sí, si no se entiende bien del ejemplo, paremos un poco. Dice el primer ejemplo. Teniendo en cuenta que un cajero de una entidad bancaria atiende en promedio 1,2 personas cada 10 minutos. Se desea determinar la probabilidad de que dicho cajero... Bien. ¿Cuál es el lambda acá?
cuál es la esperanza. 1,2. 1,2, sí, porque dice que atiende en promedio, o sea, lo que espera atender cada 10 minutos es 1,2 en 10 minutos. Eso siempre lo tiene que tener en cuenta. La esperanza, que es una variable aleatoria discreta, o sea, cantidad de gente que atiende en promedio, es 1,2. ¿Distribuido en qué cantidad de tiempo? En 10 minutos. Es 1,2 cada 10 minutos. Entonces yo les pregunto, en 20 minutos, ¿cuántos atenderá? Es fácil la pregunta, ¿eh? Si 1,2 en 10 minutos, en 20 minutos, 2,4. 2,4, sí. Las probabilidades en iguales cantidad de tiempos, en iguales cantidad de intervalos de tiempo, se mantienen constantes en la función de distribución de Poisson. Entonces, si yo les preguntase cada 30 minutos, sería 3,6. Esto se mantiene constante. Entonces, dice 1,2 en 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda 2 personas en 10 minutos? Fíjense que el intervalo de tiempo no cambió. Se analizaba en 10 minutos, se sigue analizando en 10 minutos. Por lo tanto, el valor de t, ese que yo les decía, no se ve modificado. Así que el valor que yo tengo que utilizar acá en la fórmula no es mu, sino que sigue siendo el mismo lambda. ¿Por qué es el mismo lambda? Porque la cantidad de intervalo de tiempo no se modificó. De lo que me dieron, el dato que me habían dado con respecto a los datos que me están preguntando. Si yo les hubiese preguntado cuál es la probabilidad de que atienda a 2 personas en 20 minutos, ahí sí tendrían que haber hecho 1,2 por 2. ¿Se entiende esto? Entonces, profe, una consulta. Cuando tenemos que multiplicarlo por t, realmente lo que estamos haciendo es ver la diferencia que hay entre mi nuevo t y mi anterior t. O sea, Claro, por ejemplo, si ahora claro. tuviese 1 hora, tendría que Sí, hacer por 6. O sea, claro, 1,2 por 6. Ok, tal cual. bien. ¿Los demás lo entienden? Pero no, o sea, no se hace por 10, se hace por 1. Claro, pero hacerlo por uno queda igual. Ok. Pero se puede hacer, por ejemplo, como dijo Pili, en 1 hora se puede hacer por 60, ¿no? No, porque estamos trabajando en 10 minutos. El intervalo de tiempo es 10 minutos. Si te preguntan en 1 hora, son 60 minutos. Piensa en una regla de 3. 1,2 en 10 minutos, en 60 minutos, ¿cuánto sería? Y ahí tendríamos que multiplicar por 6. Tipo regla de 3. En este caso no se ve modificado. Ahora, si no vemos otro ejemplo donde se modifique, quizás se entienda un poco mejor. Entonces, si atiende 2 personas en 10 minutos, bien, dijimos, tenemos que utilizar esta fórmula, donde la variable aleatoria es una función de distribución de Poisson, el valor de k es de x, acá dice, pero sería k, sería 2, entonces tengo que hacer e a la menos 1,2 multiplicado por 1,2 elevado a la 2 dividido 2 factorial, ¿qué es lo que dice acá? Aplico esa fórmula y me da la probabilidad, no tengo que hacer más nada. Después en algún momento van a tener que probar cómo, sobre todo cómo meter los datos en la calculadora. Eso será muy importante. De todas maneras, fíjense que ustedes tienen el dato de cuánto da el resultado. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque tienen que tener mucho cuidado de dónde ponen los paréntesis, porque van a tener que utilizar paréntesis, y cómo es que hacen el elevado, la multiplicación, etc. Tengan mucho cuidado. Yo recomendaría que se busquen una calculadora científica online y no la calculadora científica común, porque con la calculadora científica común tienen que meter muchos paréntesis, corchetes, etc. Y en una calculadora científica online quizás le dé... Ah, incluso en la otra comisión habían encontrado una calculadora científica para Poisson, donde uno lo que tenía que hacer era reemplazar los valores. Recomiendo mucho más eso para no tener errores de cálculo. Bien. Atienda a lo sumo 4 personas en 10 minutos. Fíjense que el intervalo de tiempo sigue siendo 10 minutos. Entonces, a lo sumo 4 personas
tengo que calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Como es una función de una variable aleatoria discreta, lo tengo que hacer para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Y sumarlos todos. Atienda menos de 4, ya le dije. Atienda entre 1 y 4 personas, inclusive en 10 minutos. Tengo que hacer la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 1 y 4, inclusive. Por eso es que tome valor 1, 2, 3 y 4. Bueno, menos de 4 personas es la probabilidad de 0, de 1, de 2 y de 3. ¿Hasta acá se va entendiendo? Pregunten si no. Yo recomendaría que ustedes hagan estos cálculos para ver si les da el resultado que figura acá con calculadora. Sí, se entiende, es como Bernoulli, pero diferentes ecuaciones. Claro, tal cual, porque las dos son discretas. Ahora, Profe, a mí lo único que no me quedó claro es eso de que no usamos la unidad de tiempo. O sea, siempre tengamos lo que tengamos, no vamos a usar el cero. O sea, para sacar el u, vamos a hacer, si nosotros tenemos eh, que la A es 2 y que el tiempo son 60 minutos, vamos a usar 6 en vez de 60. pero ¿en qué unidad de tiempo te habían dado primero el lambda? Claro, eso es lo que yo me confundo. Dependiendo qué unidad de tiempo voy a usar Claro, 6 y no 60. porque fíjate, acá te dicen 1,2 en 10 minutos. Siempre el valor de la esperanza, que es discreto, te lo tienen que dar en un intervalo de tiempo. 1,2 en 10 minutos. Si no, a ver, me adelanto y veo otro ejemplo. A ver qué hay. Claro, si usáramos un minuto, ahí sí podríamos, al hacer una hora, tendríamos que usar por 60. Por 60, claro. Si te hubiesen dado el tiempo en un minuto, sí. Ah, Ah, yo entendí, es como las veces que se repite, claro, como para llegar. O sea, si vos tenés que hacer una hora y son 60, 6 veces en 10 minutos, ¿no? sí. A ver, Ah, estoy buscando otro ejemplo. Miren. Dice, según la Oficina Nacional de Estadística Vital del Departamento de Salud de Estados Unidos, el promedio total de ahogamientos accidentales al año es de 3 por cada 100.000 habitantes. 3 por cada 100.000 habitantes. Encontrar la probabilidad de que una sociedad de 200.000 habitantes, entonces, ahí en la probabilidad, si a mí me dijeron que era 3 por cada 100.000, ahora me lo están preguntando por 200.000. ¿Cuánto va a ser el mu acá? Si el lambda es 3 cada 100.000, el mu, ¿cuál va a ser? 6. 6. Que va a ser 3 por 2. ¿Se entiende? Porque para pasar de 100.000 habitantes a 200.000 habitantes, hay que multiplicar por 2 ese valor. Entonces, también habrá que multiplicar por 2 el valor del lambda. Acá, miren. Una fábrica de neumáticos verificó que en una pista de prueba ocurre un reventón, una pinchadura, sería cada 2.000 kilómetros. ¿Cuál es la probabilidad de que en una prueba de 500 kilómetros haya como máximo una pinchadura? Entonces, una pinchadura cada 2.000 kilómetros. Y a mí me están preguntando una probabilidad cada 500 kilómetros. ¿Acá cómo será? Que es 1 cada 2.000. En 500 kilómetros, ¿cuánto será? Se diría dividiendo, ¿no? Claro, ¿cuánto? ¿Por cuánto tengo que dividir a 2.000 para llegar a 500? por 4. Era Por 4. 0,25, ¿no? O sea, un Claro, cuarto día. claro. Entonces, la esperanza en 500 kilómetros es de un cuarto. Si era 1 cada 2.000, en 500 kilómetros será un cuarto. ¿Se va entendiendo cómo se establece esa relación? Espero que sí.
Entonces, miren esto. ¿Cuál es la probabilidad? Seguimos con el primer ejemplo, 1,2 cada 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda 3 personas en 10 minutos si se sabe que atendió menos de 4? Atiende a 3 personas en 10 minutos si se sabe que atendió a menos de 4. ¿A qué le suena ese si se sabe? Sabiendo que, o sea, como que ya te dice que es menos de 4. Es como un tema que vimos el cuatrimestre pasado, perdón, el parcial Sí, hace un pasado. ratito, sí. ¿Cómo se llama ese tema? Ah, se me fue el nombre. Probabilidad condicionada, sí. Bien, me voy a compartir la Paint. Dice, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de atender a 3 personas si se sabe que atendió a menos de 4. ¿Se entiende? Esa es una probabilidad condicionada, la probabilidad de atender a que X tome valor 3, sabiendo que X toma el valor menor que 4. Menor, ¿no? Entonces, según la definición de la probabilidad condicionada, tengo que hacer la probabilidad de la intersección entre X igual a 3 con X menor que 4. Todo esto dividido la probabilidad de que X sea menor que 4. El tema es cómo hacemos esta probabilidad de la intersección. ¿Qué valores tienen en común? X igual a 3 y X menor que 4. Para analizar eso, lo que podemos pensar es en una recta numérica donde yo tengo el valor, bueno, acá estará, supónganse el 0. Este sería el 0. Sería 1, 2, 3 y 4. X igual a 3 solamente sería esta partecita de acá. Esto, X igual a 3. Y X menor que 4 sería de 4, todo para allá. Menor que 4. O sea, incluiría este, incluiría este, incluiría este, y todos los demás menores que 4. ¿Qué es? ¿Dónde está la intersección entre estos valores? Entre X igual a 3 y X menor que 4. ¿En dónde se intersectan? X igual ¿Dónde a se 3. 0, cruzan? 1, 3. ¿En dónde? No escuché, perdón. 0, 1, 2 y 3. No, No, en 3. Nada más. solamente en 3. Porque ¿dónde se cruzan? El primer caso era solamente, fíjense, voy a poner otro color. Sí, mala mía, tipo, no me di cuenta que era igual a 3. Claro, igual a 3. Sí, igual a 3. En el único lugar donde se cruzan es en 3. Bien, entonces, eso será igual a la probabilidad de X igual a 3 dividido la probabilidad de que X sea menor que 4. Bueno, después tenemos que hacer el cálculo para X igual a 3 y para X menor que 4 desde 0, 1, 2 y 3. Dejo de compartir, ahora muestran en el módulo, que ya estaba resuelto. ¿Ven? Hago el de X igual a 3 y el de X menor que 4 que ya estaba hecho en el enunciado anterior.
¿Se va entendiendo un poco? O sea, lo que te da, profe, con la intercepción es la K, sabiendo que es 3. Claro. Bueno, y si se iba entendiendo, ahora la empezamos a complicar mucho más con lo siguiente. Vamos a mezclar las dos funciones de distribución de probabilidades. Dice, supongo que una compañía de seguros asegura la vida de 5.000 hombres de 42 años de edad. Si los estudios actuales indican que la probabilidad de que un hombre de 42 años muera un determinado año es de 0,001, entonces la probabilidad exacta de que una compañía pague X igual a 4 indemnizaciones es, en un determinado año, está dada por una distribución binomial como la que sigue. Ahora, ¿se acuerdan un poquito de distribución binomial, no? Si yo tuviese que hacer, tengo la probabilidad de éxito, o sea, de que alguien se muera, es esta, la cantidad total de la muestra, 5.000 hombres, el K, que en este caso es 4, repasando un poquito lo que es binomial. Si yo tuviese que hacer el cálculo de la función de distribución binomial para x igual a 4, tendría que poner todos estos valores. ¿Qué tienen de raro todos estos valores? Entiendo ese último valor, el 0.99. Porque esta es la probabilidad de éxito, Sí. 0,01, y esta es la probabilidad de fracaso. La suma entre estos dos da 1. Ah, oh, ya. ¿Ven algo raro? Lo más raro que puedan llegar a ver. Lo más raro que pueden llegar a ver es que 0,999 elevado a la 4.990. Es un número grandísimo. Lo mismo que el número combinatorio 5.000 tomado a 4. Son números gigantes. Entonces, son números tan grandes que no entrarán en una calculadora. Si ustedes lo quieren hacer, esto no lo van a poder resolver. O sea, lo van a poder dejar enunciado así como está escrito, pero no van a poder resolver. Y esto que les voy a mostrar ahora, esto sí o sí, anótenlo, se puede hacer cuando tengo una función de distribución binomial y la muestra es muy grande, supónganse 5.000 personas, y la probabilidad de éxito es muy chica, 0,001. Si no se reúnen esas dos condiciones, no puedo hacer lo que voy a hacer ahora, ¿no? Que es asociar las dos funciones de distribución. Pero bien, si ustedes se acuerdan, la esperanza en una función de distribución binomial, ¿Y cuando qué era grande? la muestra, Cuando 5.000 la muestra era personas, grande. eso era grande, y lo que era chico era la probabilidad de éxito. Si se acuerdan, en la función de distribución binomial, para obtener la esperanza, se hacía multiplicando la muestra por la probabilidad de éxito, n por p. En este caso sería 5.000 por 0,001, esto es igual a 5. Quiere decir que yo, en una función de distribución discreta, conozco cuál es la esperanza. Entonces lo que hago es llevarlo a la función de distribución de Poisson. Calculo la misma probabilidad de que x tome el valor de 4, pero en vez de usar la función de distribución binomial, utilizo la de Poisson, con lambda igual a 5. Entonces, reemplazo todos los valores y me da esta probabilidad, que es cercanamente parecida a la misma probabilidad que me hubiese dado si yo hacía todos los cálculos con la binomial. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿cómo se llama? En Poisson, lo que es los casos favorables en binomial es 0.001, que esté. Es que en Poisson no me interesan los casos favorables, la probabilidad de éxito ni de fracaso. En Poisson lo único que me interesa saber es la esperanza. Es el único dato que yo necesito para hacer los cálculos. Pero la esperanza en binomial la obtenía de esta manera.
¿Por qué hago esto? Únicamente porque los valores que yo obtendría si hiciera todas estas cuentas serían muy difíciles de calcular. Nada más que por eso. Entonces, pero como conozco cuál es el n, cuál es el p, lo llevo a lambda, que es la esperanza. Obteniendo la esperanza, puedo utilizar Poisson. Porque para utilizar Poisson lo único que necesito es el valor de la esperanza, nada más. Todo lo demás son valores conocidos. Bien. Vamos con otro ejemplo. Dice, supón que en una gran planta procesadora y enlatadora de alimentos tiene 20 máquinas enlatadoras automáticas en operación constante. Si la operación de que una máquina se componga durante un día determinado es 0,05, se encuentra la probabilidad de que en un día determinado fallen dos máquinas. Acá tenemos que nos pide que utilicemos la función de distribución binomial y la función de Poisson para comparar si los valores son iguales o no. Yo les había dicho que esto que hice acá se podía hacer porque la muestra era muy grande y la probabilidad era muy chica. Pero en este caso, la muestra es 20 máquinas y la probabilidad es 0,05, o sea, un 5% que no es tan chico. Ni la muestra es tan grande, ni la probabilidad es tan chica. Por lo tanto, ya lo vamos a ver, la aproximación que hay entre las dos funciones de distribución no es tan exacta. Entonces, primero utilizo la función de distribución binomial con sus parámetros, estos, el n y p. N es 20, la cantidad de máquinas, la muestra, y P la probabilidad de éxito 0,5. Entonces hago los cálculos. Digo, la probabilidad de que X valga 2 es 20 tomada a 2, la probabilidad de éxito elevado a la 2, por la probabilidad de fracaso elevado a la 18. Me da 0,189. Bien, ese es el valor de la probabilidad de que en un día determinado fallen dos máquinas. Pero también, bueno, eso es con binomial. Voy a utilizar Poisson. Para utilizar Poisson, lo que tengo que hacer es calcular la esperanza. La esperanza, ¿cómo se calcula en binomial? Haciendo la muestra por la probabilidad. 20 por 0,05, eso es igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que X valga 2 en Poisson es la esperanza a la 2 por, está escrito al revés esto, E a la menos 1 dividido 2. Fíjense que nos da 0,184, cuando la probabilidad utilizando binomial nos había dado 0,189. O sea, se aproxima bastante, pero no es tan exacto. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Bien. Otro ejemplo, dice, un fabricante de cortadora de césped adquiere un proveedor de motores de 2 tiempos, un caballo de fuerza en lotes de 1000. Voy a checar un poquito. Bien. Fabricante de podadora de césped adquiere un proveedor de motores de 2 tiempos de un caballo de fuerza en lotes de 1000. En cada podadora se instala uno de estos motores. La experiencia indica que la probabilidad de que un motor suministrado por este proveedor sea defectuoso es 0,01 en un envío de 1000 motores. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno salga defectuoso, 1, 2 o 3 salgan defectuosos? Bien. Acá sí tenemos una probabilidad que es muy chica, 0,001, y 1000 motores, una muestra muy grande. Por lo tanto, lo que nos va a convenir hacer es hacer utilizar la función de Poisson en un cálculo de una binomial. ¿Cómo se hace eso? Buscando cuál es el lambda. El lambda lo calculamos haciendo n por p, o sea, la muestra por la probabilidad. Fíjense que en ningún caso de estos nos dice que tenemos que utilizar Poisson ni tenemos que utilizar binomial. Y tampoco nos dan como dato cuál es la esperanza. Pero la esperanza es algo que podemos calcular haciendo... ¿Por qué podemos calcular la esperanza de esta manera?
porque estamos ante una función de distribución discreta. Eso recuérdenlo y anótenlo, háganme caso. Porque después cuando hagamos la continua, no vamos a poder hacer esto. Entonces, como estamos ante un caso discreto, puedo calcular la esperanza sin que me la dé el problema como dato, haciendo n por p, la muestra por la probabilidad. Eso me da exactamente 1. Por lo tanto, la probabilidad de que ninguno salga defectuoso, o sea que k valga 0, es utilizando la fórmula, reemplazando por 0 y obteniendo el valor. Y bueno, 1, 2, 3 y 4 sean defectuosos, es exactamente lo mismo, pero modificando los valores por esos números. ¿Se va entendiendo? Sí, entonces una consulta, profe, para tenerlo claro. Yo voy a usar distribución de Poisson cuando o tenga ese cambio de t, tipo de que primero me diga 100 y después me diga 200, o cuando podría usar distribución binomial, pero el número de muestras es muy grande y la probabilidad es muy chica, ¿no? Vos vas a usar Poisson primero, cuando la variable en el estudio sea discreta. Claro, sí, En principio, siempre marquen esa diferencia. La variable en el estudio es discreta. Vas a poder utilizar Poisson directamente cuando el dato que te ofrezca el problema sea el de la esperanza, el valor esperado, el valor medio, etc. O, alternativamente, vas a poder utilizar Poisson cuando sea un caso binomial, pero la muestra sea muy grande y la probabilidad sea muy chica. Bien. Bien, vamos a hacer como hacíamos antes. Les doy unos minutos para que traten de resolver por ustedes mismos este ejercicio. Este es un típico ejercicio de Poisson, no tienen que hacer ningún intercambio de funciones ni nada. Y que estábamos viendo de que reventón piensen que es una pinchadura, ¿no? Les doy unos minutos para que traten de resolver este ejercicio. En un ratito me conecto de vuelta y lo vemos. A ver si se entendió. Bien, teníamos el enunciado que decía que teníamos normalmente, déjenme recordar, una fábrica de neumáticos verifica que en una prueba hay una pinchadura cada 2000 kilómetros recorridos. ¿Cuál es la probabilidad de que una prueba de 500 kilómetros haya como máximo un reventón? Entonces, los datos que me está dando el problema me dice que lambda es igual a un reventón en 2000 kilómetros. A mí me están preguntando qué ocurre cada 500 kilómetros. Por lo tanto, el mu mío, si es 1 cada 2000, en mi caso será 0,25 cada 500. ¿Se entiende por qué? Sí, sí. Bien. Entonces, me están pidiendo la probabilidad de que la variable aleatoria x sea como máximo un reventón. O sea que como máximo menor o igual que 1. Esto, por ser una función de distribución discreta, es la probabilidad de que x tome el valor 0 o que x tome el valor 1. O x tome el valor 1. En x igual a 0, lo que tengo que hacer es reemplazar por la fórmula de Poisson común. Es el número e a la menos mu, o sea, menos 0,25, por mu 0,25 a la x, que es 0, dividido 0 factorial. Profe, pero no, claro, no, eso no te da 0. ¿Qué cosa?
eso, porque al principio no era que la probabilidad de 0 es 0, cuando vimos al principio que decía en el módulo. Que la condición inicial, no, eso es una condición inicial, pero para saber que estás en una función de distribución de Poisson. Pero no le den Ah, importancia a esto, a eso. En realidad tiene que ver más con el gráfico. Cuando vean el gráfico de la función de distribución de Poisson, es una cosa así. Entonces, ahí te está diciendo que no lo dibujé del todo bien, ¿eh? Que en la función, la x cuando vale 0, la probabilidad es 0. Pero tiene que ver con eso. Pero después más adelante se va a entender un poquito mejor cuando veamos el resto. Pero no le dé importancia ahora, ¿eh? Pero está bien la acotación, porque quizá no se entendía. Encima que estaba mal escrito en el módulo. Bien. Sigo. No, eso no va a dar 0. De hecho, lo que va a dar es esto. 0, elevado a la menos 0,25. Más la probabilidad de que E tome el valor de que, perdón, a la menos 0,25 por 0,25 a la 1 dividido 1 factorial. Bueno, hay que hacer esas cuentas, nada más. profe, el 0,25 podrías volver a repetir de dónde lo sacaste. Justo, No te escuché, perdona. el 0,25 podrías repetir de dónde lo sacaste, que justo cuando volví ya lo habías explicado. Tenemos que, el dato que nos daba el problema era que lambda, o sea, la esperanza de que en 2000 kilómetros haya una pinchadura. Es una pinchadura discreto en 2000 kilómetros continuo. Acuérdense que para utilizar una Que función de sea distribución de... 0,25. No, no O sea, entendí. lo que yo preguntaba, el 0,25, el M, ¿de dónde salió? Claro, no, de ahí por eso. El problema nos daba como dato que teníamos lambda, era una pinchadura en 2000 kilómetros. Entonces nos dice, calculen la probabilidad, nos está preguntando el enunciado, de qué es lo que pasará en 500 kilómetros. Si hay una pinchadura en 2000 kilómetros, ¿cuántas pinchaduras habrá en 0,20 en 500? Una regla de 3. Si es una pinchadura en 2000 kilómetros, ¿cuántas pinchaduras habrán en 500 kilómetros? Esto por esto dividido esto. Eso nos da 0,25. Gracias, profe, ya entendí. El ejercicio 3 dice un circuito falla en promedio 2 veces por hora. Calcular cuál es el tiempo que podrá funcionar tal que la probabilidad de que no falle será 0,88. Entonces, acá lo que nos está dando el problema es el valor de la probabilidad. Ya nos dice cuál es la probabilidad. La probabilidad de que no falle. Bien, entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Cuando el dato que me dan a mí ya es de la probabilidad. Yo sé, por el enunciado del problema, que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 0 es 0,88. Y el dato que tengo es que falla 2 veces por hora. Y después me está preguntando cuál es el tiempo. No me está diciendo, no me está pidiendo otra esperanza, no me está pidiendo otra cosa. ¿Cuál es el tiempo que podrá funcionar tal que la probabilidad? Bueno. Entonces, que la probabilidad de la variable aleatoria x tome el valor 0, ¿eso qué quiere decir? Que hubo un e elevado a la menos lambda por t multiplicado por lambda por t es mu, acuérdense, dividido, esto es elevado a la 0, ¿por qué es elevado a 0? Porque x toma el valor 0, dividido 0 factorial, que me dio 0,88.
Lo único que hice fue reemplazar esta probabilidad de que x tome el valor 0 por la fórmula con x, en donde va 0 como 0. Ahora, 0 factorial es 1, y lambda por t, o sea, cualquier cosa elevado a la 0, me da 1. Por lo tanto, esto es igual a e a la lambda por t, menos lambda por t. Acuérdense que lambda era el dato que me daba el ejercicio, me decía que fallaba 2 veces por hora, o sea, acá voy a tener e a la menos 2 por una cantidad de tiempo que desconozco, multiplicado por 1, dividido por 1, o sea que es lo mismo que la nada, igual a 0,88. Lo que yo tengo que calcular es cuál es el tiempo que podrá funcionar, o sea, este t tengo que calcular. Es una ecuación exponencial. Para poder resolverla lo que tengo que hacer es aplicar logaritmos, porque en el exponente está la variable que yo quiero conocer. Entonces, aplico logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Logaritmo natural de menos de e a la menos 2t igual a logaritmo natural de 0,88 por propiedad del logaritmo. Cuando tengo un exponente, lo que puedo hacer es pasarlo delante del logaritmo multiplicando, o sea, este menos 2 a la t lo puedo bajar delante del logaritmo y poder hacerlo multiplicando, o sea, me va a quedar menos 2t multiplicado por logaritmo natural de e igual a logaritmo natural de 0,88. Logaritmo natural de e es igual a 1. Por lo tanto, me queda, sigo acá arriba, menos 2t igual a logaritmo natural de 0,88. ¿Por qué apliqué logaritmo natural y no logaritmo común? Porque yo ya sabía que tenía un número e en algún lado y la base del logaritmo natural es el mismo número e. Y el logaritmo natural del número e es igual a 1, por eso apliqué el logaritmo natural y no cualquier otro logaritmo. Entonces acá, despejando t, me queda que es igual a logaritmo natural de 0,88 dividido menos 2. Tengo que hacer las cuentas, pero ese es el valor exacto. ¿Se entendió lo que hice? Deja, profe, que lo estoy copiando, pero sí se entendió, se Sí. entendió. Entonces, profe, ¿T cuánto vale? Y hay que hacer la cuenta, el logaritmo natural, vale eso si lo querés expresar de forma exacta, el logaritmo natural de 0,88 dividido menos 2. Si no, hay que usar la calculadora para tener un valor aproximado. Estaba creo que la respuesta. Ah, no. Dice responder con una cantidad entera de minutos. Eso sería tiempo en horas. Sería casi media hora, una cosa así. ¿Saben cómo pasar en la calculadora tiempo a minutos y segundos? Hay una parte en la calculadora que tiene como grados, minutos, segundos. Tienen que apretar esos botones. O sea, pasamos T a minutos. Claro, ese valor, logaritmo natural de 0,88 dividido menos 2, después lo pasan a minutos y segundos. Si querés te digo las respuestas, así las anotás que las calculé. Sí, por decir 0,60 y pico, me dijeron, creo. Bueno, 0,0639 o 0,064 y después en minutos es 3 minutos 50 segundos. porque era 0,0. Ah, está bien, sí, está bien. Pensé que era 0,6. Bien.
Ese es el tiempo que tardaría en que falle, de que no falle. Bien, ¿se entendió?